Querido hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Hoy continuaremos con nuestro estudio bíblico y lo realizaremos en el libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y nos enfocaremos en el capítulo 6 del versículo 1 al 10, que lleva por título Sobrellevar las cargas de los otros. Así que comencemos con este estudio bíblico y ten cerca lapicero y hojas para que puedas hacer tus anotaciones correspondientes. Recuerda que vamos a ir realizando el análisis versículo por versículo y vamos a comparar ambas versiones para poder relacionar lo que realmente se refiere cada uno de ellos. Dice el versículo 1: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en la siguiente versión: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Cuáles son las palabras o oraciones claves que vamos a utilizar en este versículo? La primera va a ser sorprendido. Aquí la palabra sorprendido se refiere a que realmente tú sorprendas, que tú encuentres al hermano o a un hermano cometiendo alguna falta, cometiendo algún pecado. Vemos que ambas versiones, en una nos menciona la palabra falta y en otra lo maneja como pecado. A eso se refiere la palabra sorprendido. Seguidamente nos menciona vosotros que sois espirituales. Aquí se refiere a aquellos hermanos que realmente andan en el espíritu constantemente. Por ejemplo, se refiere a aquel hermano que todos los días está orando en su casa o en la iglesia, que ofrece ayunos constantemente a Dios, que todos los días está en la lectura de la palabra de Dios, que siempre se dirige con amor y con humildad a todos los hermanos, y que siempre muestra un servicio agradable a Dios. A estos hermanos se refiere con los que dice vosotros que sois espirituales. No se refiere a aquel hermano que únicamente va a leer la Biblia o va a orarle a Dios cuando está en la iglesia y en su casa nunca lo va a hacer. No, a ellos no. Se refiere a los que están constantemente en la búsqueda del Espíritu de Dios. Luego, la siguiente palabra que vamos a analizar es restaurarle. La palabra restaurarle, aquí el apóstol Pablo lo maneja restaurar como volver a unir, arreglar, reparar, ¿sale? Pero si vamos de una forma espiritual, vamos a hacer énfasis en que la palabra restaurarle se refiere volver en ayudar, en hacer que el hermano regrese nuevamente a los caminos de Dios. Si se salió, hacer que regrese nuevamente al camino de Dios. Luego nos menciona con espíritu de mansedumbre, y podemos notar que en ambas versiones aquí esta palabra, estas frases, espíritu de mansedumbre, cambia. En la Nueva Versión Internacional lo utiliza como una actitud humilde. Entonces, ese espíritu de mansedumbre se refiere a esa actitud de humildad. También podemos agregarle que se refiere a una actitud de amor, a una actitud de paciencia, a una actitud de misericordia. Es decir, no le vas a ayudar al hermano gritándole, no le vas a ayudar al hermano regañándole por ese pecado, por esa falta que estás haciendo. No, lo vas a hacer con una actitud de humildad, una actitud de amor. Luego nos menciona, o la siguiente palabra, considerándote a ti mismo, o como dice en la otra versión, pero cuídese cada uno. Aquí la palabra considerándote se refiere a que tengas muy bien en cuenta cómo está primeramente tu vida espiritual, para que tú puedas ir y ofrecer ese apoyo que requiere tu hermano en ese momento. A eso se refiere la palabra considerándote. Vemos que dice también, no sea que tú también seas tentado. ¿De qué forma vas a ser tentado? Pues que
que también por tu cuenta estés realizando una falta similar o igual a la que ha sido sorprendido ese hermano. Esto se refiere el primer versículo. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O en la otra versión que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Aquí vamos a analizar la siguiente frase: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí la palabra cargas hace referencia a aquellos problemas, a aquellas dificultades que nuestro hermano está pasando, las cuales tal vez no pueden resolver por sus propios medios. A esta parte se refiere esa palabra, cargas. Y la palabra sobrellevad se refiere a esa actitud de servicio, a esa actitud de ayuda, al esfuerzo que vas a poner para poder ayudar a tu hermano a que salga, ayudarlo a resolver esos problemas. Vaya, podemos mencionar tal vez este versículo de la siguiente manera: esfuérzate o ayuda a resolver ese problema, resolver esa dificultad a tu hermano. Luego menciona la ley de Cristo. Se refiere aquí, la ley de Cristo se refiere al amor que muestra el Padre a cada uno de sus hijos, y que también se va a denotar por todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y en la siguiente versión: si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Aquí en este versículo notamos que no tenemos alguna palabra o alguna frase clave, pero porque el versículo se da a entender tal y como está escrito. Dice, porque el que se cree ser algo. Vamos a dar el siguiente ejemplo. Imaginemos que hay un hermano que le canta bonito a Dios, que cuando están orando en la iglesia habla tan bien que todos dicen que el hermano ora muy bien a Dios, que la oración del hermano es muy bonita, y tal vez el hermano se siente con esa confianza, y también el hermano quiere demostrar que es aún más, que es superior a los demás hermanos. Pero tal vez ese hermano, cuando no está en la iglesia, es una persona totalmente diferente. ¿De qué forma? Tal vez está cometiendo algún pecado, ya sea en su casa, maltrata tal vez a sus hijos, a su esposa, si está casado, o a sus padres, tal vez si es soltero, si es joven, tal vez está en constantes problemas en sus trabajos, en su vida personal. Realmente, en que el hermano quiera demostrar algo diferente en la iglesia, quiera demostrar que realmente es un cristiano en sí, pero él mismo sabe que se está engañando, y realmente, como dice aquí el versículo, a sí mismo se engaña. ¿Por qué? Porque al que no puede engañar sobre todas las cosas es a Dios. Él sí podrá observar, Dios sí observa, se da cuenta de lo malo que estamos haciendo, así también como de lo bueno. Entonces, a esto se refiere el versículo 3. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O en la otra versión: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Las palabras que vamos a analizar son las siguientes. La primera: someta a prueba. Esto se refiere a que como cristianos, como hermanos en Cristo, lo primero es que debemos estar seguros cómo está nuestra vida espiritual, cómo realmente estamos frente al Padre.
si nuestra vida es recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque si queremos ofrecer una ayuda a un hermano, primero debemos de cumplir esa parte, que nosotros estemos bien, así como lo vemos en el versículo 1, que tu vida esté bien, que esté conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Por eso dice, someta a prueba, o considérate, valórate cómo está tu vida para que tú puedas ayudar a los demás. Seguidamente, la siguiente frase que vamos a analizar es gloriarse solo respecto de sí mismo. Cuando nosotros logramos hacer algo, siempre lo hacemos con ayuda del Padre. No lo hacemos por nuestra cuenta. Si tal vez un hermano canta muy bonito en la alabanza, es porque él le pidió a Dios y Dios se lo concedió. Y canta muy bien gracias a que el Padre le otorgó ese don. Si un hermano tal vez comprende rápidamente la palabra, la lectura, es porque él le pidió a Dios y Dios se lo concedió. O sea, aquí se refiere a esto, gloriarse solo respecto de sí mismo. Todo lo que nosotros llegamos a hacer es con ayuda del Padre. De una u otra forma, la ayuda del Padre siempre se encuentra ahí. No vas a llegar a decir, yo lo hice por mi propia cuenta. Y muchos tal vez mencionan esa palabra, pero realmente no todos reconocen que la ayuda que está frente a ti o detrás de ti siempre se debe respecto a la voluntad del Padre. Por eso dice gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pero realmente se refiere a gloriarse en el nombre de Dios. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Y en la otra versión, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Aquí la palabra carga en este versículo no contradice tal vez cuando en el versículo 2. La palabra carga sigue refiriéndose a esos problemas, a esas dificultades, pero ya no se refiere a un extremo tal como cometer un pecado, no, sino que se refiere a esas responsabilidades, a esas obligaciones que cada uno tiene en su vida personal, más las que tenemos en la iglesia, las que tenemos con Dios. A esta parte se refiere la palabra llevará su propia carga, es decir, cumplirá con sus propias responsabilidades, como dice en la versión internacional, o cumplirá con sus propias obligaciones, tanto personal como espiritual. Pero recuerda que tiene mayor importancia la parte de las responsabilidades espirituales. Si tú tienes una responsabilidad en tu iglesia, debes de cumplirla. Debes estar siempre ahí, ser responsable o ser partícipe en las actividades que tienes espiritualmente. Porque eso es lo que Dios requiere, la fidelidad en el cumplimiento de cada una de esas responsabilidades. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nueva versión internacional nos dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Aquí la palabra o la oración que vamos a revisar es toda cosa buena. Y aquí, de acuerdo a la Biblia de Estudio, el apóstol Pablo se refiere a todas aquellas cosas espirituales y morales que se aprenden de la palabra. Toda cosa buena. Dice que se comparta. Todo lo que aprendemos espiritual y moralmente debe de compartirse.
con aquel que le ayudó o con aquel que le enseñó y con aquel que también pretendemos enseñar. Entonces, a esto se refiere el versículo 6 que estamos estudiando. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O en la Nueva Versión Internacional, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y aquí viene una palabra, una oración fuerte que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Realmente, aquí estamos estudiando esta parte que si tú haces mal, también vas a cosechar mal. Si tú haces bien, pues también vas a cosechar lo bueno. Vamos a imaginarnos un hermano para poder hacer un poquito más profundidad en este versículo. Vamos a imaginarnos un hermano que cierto día tal vez decidió cometer alguna falta, decidió cometer algún pecado. Y que haya dicho, el día de hoy, este domingo no voy a ir a la iglesia, le voy a hablar a mi pastor y le voy a decir que estoy enfermo y no voy a ir y me voy a ir con mis amigos a tomarme una cerveza. Y va a decir, tal vez, total, mi pastor ni me ve, mis hermanos ni van a estar conmigo, voy a ir nada más con mis amigos. Tal vez el pastor no lo va a ver, los hermanos tampoco, no puede ser sorprendido por los hermanos, pero realmente a Dios no lo va a sorprender, realmente a Dios no lo va a engañar, Dios sí lo va a ver, así como dice el versículo, de Dios nadie se burla. Y el hermano estuvo y al otro domingo ya hizo el pecado, pero tal vez semanas después o tiempo después el hermano ya tiene problemas, el hermano tiene alguna dificultad grande que no puede pasar, el hermano está hablando, hermanos ayúdenme a orar, hermanos ayuden por mí, está hablándole constantemente al pastor, ore por mí, fíjese que tengo este problema, pero realmente si se dan cuenta, ese problema por el cual tal vez está pidiendo al hermano que oren, es consecuencia del pecado que el hermano cometió anteriormente. Aunque tal vez el pastor nunca lo vio o los hermanos ni siquiera saben, el pastor y los hermanos no saben que el hermano estuvo en pecado, pero Dios sí sabe. Y aunque los hermanos estén orando, estén ayunando, el hermano aún así tal vez se le va a dificultar encontrar una solución. ¿Cuál va a ser la solución para ese problema, esa dificultad? Bueno, va a ser pedirle realmente esas disculpas a Dios, confesarle realmente a Dios lo que él hizo y claramente no volverlo a hacer, no volverse a burlar del poder que tiene Dios. Dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En la Nueva Versión Internacional, el que siembra para agradar de su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Las palabras o las oraciones que vamos a revisar son: siembra para su carne. Y vamos a tomar también en cuenta la que sigue, corrupción. Aquí la palabra siembra para su carne, esta frase se refiere a concebir esos malos deseos. Recuerda que siempre un pecado comienza con un pensamiento en tu mente y lo vas procesando hasta que lo llegas a cometer. Y la palabra corrupción, esa palabra se refiere a empeorar, a destruir, como dice en
En la Nueva Versión Internacional, cosechará destrucción. Se refiere a esa destrucción porque porque un mal deseo está fomentando el pecado, y el pecado genera destrucción en una vida espiritual. Y también tenemos la otra parte que dice: siembra para el espíritu, y del espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para el espíritu se refiere a aquel que está haciendo toda cosa buena delante del Padre, o para el Padre, para los hermanos. Eso es sembrar para el espíritu, no únicamente en tu iglesia, sino en toda tu cotidianidad, en toda tu vida cotidiana. Por ejemplo, no únicamente le vas a agradar al Padre en la iglesia, también le vas a agradar al Padre en tu vida personal. No únicamente vas a tratar a los hermanos con amor en la iglesia, sino que también vas a tratar a todos los hermanos en tu vida personal, los vas a tratar con amor. No únicamente vas a ser humilde en la iglesia, sino vas a tener esa actitud de humildad en toda tu vida personal. ¿Para qué? Para agradar al Espíritu. Y si todos cumplimos con esta parte, la recompensa que tendremos es la vida eterna. A esto se refiere, a la calidad más alta de vida que uno puede experimentar siendo hijo de Dios. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dice la Nueva Versión Internacional: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si te das cuenta, también en este versículo no tenemos alguna palabra clave, porque aquí la palabra de Dios es muy clara en sí misma. Quiere decir que tal vez estamos orando día tras día y vemos que tal vez Dios aún no nos concede eso que necesitamos en nuestra vida, o esa bendición que requerimos que llegue a nuestro hogar. Pero dice la palabra: no nos cansemos de hacer el bien, de seguir haciendo lo bueno, de seguir mostrando ese amor. No te canses, porque en el día que tú menos lo pienses va a llegar esa bendición, o vas a cosechar todo lo bueno, pero va a ser en el tiempo que Dios desee, en el tiempo que Dios vea que realmente estás cumpliendo conforme a su voluntad. Por eso dice: no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos, y tampoco nos demos por vencidos. A eso se refiere este versículo 9. Y el último versículo que estudiaremos en esta ocasión dice, el versículo 10: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y en la Nueva Versión Internacional: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Aquí la palabra que vamos a revisar es la palabra oportunidad, y no se refiere a algo que surja de forma ocasional, sino se refiere a un momento determinado. Vamos a imaginarlo, ¿no? En la iglesia, que el pastor diga: a ver, hermanos, el siguiente día, ¿quién quiere estar aquí al frente y predicar? Ahí está la oportunidad, ahí está el momento idóneo. Y si tú quieres y tú deseas, vas a decir yo. O que te pregunten: a ver, hermanos, en esta ocasión vamos a dar la oportunidad a aquellos que quieran alabar a Dios, cantarle una alabanza a Dios. Ahí esa es la oportunidad, ese es el momento determinado. Entonces aquel que quiera va a decir: yo quiero. Así también lo vamos a hacer de forma personal, como mencionamos anteriormente. Esa palabra oportunidad no únicamente se refiere a una vida en la iglesia, a una vida espiritual, sino también a una vida personal. Cada vez
que exista ese momento, esa oportunidad de ayudar a una persona, a un hermano en Cristo, se va a hacer. Porque dice, hagamos bien a todos. No dice, hagamos bien únicamente a tu hermano, hazle bien a tu hermano, sino hagamos bien a todos. Y al final dice, y en especial a los de la familia de la fe. En especial. Mayormente a los de la familia de la fe. Y es decir, que el amor por los hermanos en la fe es la prueba básica de nuestro amor a Dios. Si nosotros estamos mostrando el amor a nuestros hermanos de la familia de la fe y también a aquellos hermanos, estamos mostrando el amor de Dios hacia los demás. Con esto, hermanos míos, estamos terminando este estudio bíblico en lo que es Gálatas, el capítulo 6, sobrellevar las cargas, del versículo 1 al 10. Espero, en el amor en Cristo, espero que este estudio que hayamos realizado así muy rápidamente y lo hemos platicado con diferentes ejemplos, te sirva para llegar a comprender aún más la palabra de Dios, y en especial si revisas este video porque estás buscando qué predicar en tu iglesia. Así también te sugiero que te suscribas a este canal porque seguiremos subiendo más contenido, y si tú estás suscrito no te perderás de estos nuevos temas o de estos nuevos estudios que tendremos en este canal. Me despido, hermano, Dios te bendiga, y deseo en el amor de Dios, que te guíes conforme al Espíritu Santo en cada momento de tu vida.